Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. ¿Se escucha bien, supongo? Vamos a hacer la prueba como si estuviéramos en la virtualidad, aunque es la presencialidad. Mi nombre es Pedro Núñez, soy el director académico del doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo, sede Argentina. Con varias nos hemos cruzado en distintos ámbitos. Es una alegría enorme recibirles en esta casa, que además está absolutamente renovada, con un auditorio hecho a nuevo, y poder retomar finalmente, después de tanto tiempo de sufrimiento, ¿por qué no?, de acompañarse a la distancia y de tratar de darle continuidad al programa de doctorado, recibirle finalmente a esta nueva cohorte, la número 21, en esta sede. Así que estamos muy contentos, todos quienes formamos parte del equipo del doctorado, de recibirles, tan contentos que después vamos a tener un brindis con un ágape, un pequeño ágape y unos vinos, así que hasta ahí llega nuestra alegría de compartirla con ustedes. Lo mío es muy breve porque tenemos dos invitadas especiales hoy para la apertura: Paula Canelo y Luis Alberto Quevedo, Beto Quevedo, para quienes transitamos estos pasillos. Simplemente quería agradecerles en primer lugar a ustedes por haber hecho el esfuerzo y tomar la iniciativa de inscribirse en este programa de doctorado en un momento que, si bien es de cierta salida de la pandemia, es también de incertidumbre. Así que la decisión de haberse inscrito en un programa de doctorado que tiene su tiempo, su demanda, sus años, porque mentirles, de trabajo por delante, es una gran alegría poder recibirlos y recibirlas, y que hayan elegido este programa. También a la comisión de doctorado, acá está Valentina Delich, secretaria académica de la Flaxo y futura directora a partir de agosto de la institución, que forma parte de la comisión. También Laura Goldberg, vicedirectora del ICSAL, el Instituto de Centro Miembro CONICET que funciona en la institución. También a Victoria Basualdo, Fernando Calderón, Sandra Siegler, que forman parte de esa comisión, y Mercedes Boto, que es la directora del ICSAL y que también conformaba esa comisión. Así que, y también quería nombrar, bueno, a Julia Sarkisian y a Romina Villarreal, que son las asistentes del programa, con quienes ustedes también estuvieron mucho en contacto y sin las cuales sería realmente, no digo imposible, pero sí muy difícil llevar adelante la gestión del doctorado. Tenemos una cohorte de 37 nuevos y nuevas estudiantes, es un montón para un programa de doctorado. Gente de Argentina, de distintos lugares, de Córdoba, por ahí está Viviana Postay, de Mar del Plata, del norte, de Tucumán, gente de distintos países de la región. Tenemos un convenio con la Flaxo Uruguay, así que hay un buen número de estudiantes uruguayas, de Chile, tenemos de Ecuador, de Perú. Es decir, es una heterogeneidad. La misma heterogeneidad de la región también está reflejada en la heterogeneidad del doctorado. Quiero nombrar finalmente a los profesores y profesoras del programa, a quienes ustedes van a empezar a conocer a partir de mañana: Pablo Forni y Luciana Castelnuovo, a Jimena Caravaca, a Agustina Gradín, a Rafael Blanco, César Seriani, Pablo de Marinis, Verónica de Valle, también a Ana Abramowski, que es docente en taller de tesis 3, y me estoy olvidando seguramente de alguien, pero bueno, la alegría nuevamente de recibirles a Matías Berger, que es otro docente de taller 1, y lo que les comentaba, ¿no? La posibilidad de, esperamos, sea un espacio de aprendizaje, que lo pasen bien también, que se diviertan y que aprovechen estos encuentros en la ciudad de Buenos Aires, y que este sea el inicio de una hermosa experiencia para todos y todas ustedes, de disfrute, de la posibilidad de encontrarnos, de pensar críticamente, de sociabilidad, de discusión y de debate con los mejores equipos que la institución puede tener y que pone a disposición de ustedes como estudiantes. Así que gracias nuevamente por haberse presentado y por formar parte
de esta nueva corte. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar con las presentaciones, con las conferencias que planteamos en esta conferencia inaugural, que tiene por título Sociedades opacas, las ciencias sociales antes y después de la pandemia COVID-19, que eso se va a ocupar Paula, ya quedó claro, de aclarar precisamente en qué consiste. Paula es profesora investigadora de Flaxo Argentina, con sede en el ICSAL, que mencionaba antes. Es egresada del doctorado en ciencias sociales, así que acá tiene un fiel reflejo de que en algún momento se termina la tesis, que es posible este largo camino que ustedes comienzan. Magíster en Ciencia Política por la UNSAM y licenciada en Sociología por la UBA. Se especializó en Sociología Política, en temas sobre élites políticas, burocracias y partidos. Su último libro es Cambiamos, la batalla cultural por el sentido común de los argentinos, publicado por la editorial Siglo XXI. Y actualmente dirige el programa de estudios políticos de la Flaxo y la maestría en Ciencia Política y Sociología, que es una maestría señera en la institución. Así que, Paula, muchas gracias por haberte sumado y te escuchamos. Muchas gracias, Pedro. ¿Se escucha bien? ¿Mi distancia está bien del micrófono? Ahí, perfecto. Bueno, estoy muy feliz y súper emocionada de estar acá en esta charla inaugural del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina, que es mi doctorado, como les decía Pedro recién. Digo, a mí me parece que la presencialidad que estamos retomando con mucho trabajo puede significar cosas muy distintas para cada uno de nosotros, pero sí hay un significado común para esta presencialidad, es el de la emoción, ¿no? Digamos, la presencialidad nos vuelve a poner en situaciones en las cuales las emociones de todo tipo, pero en este caso las emociones lindas, las emociones de reencontrarnos con rutinas y con situaciones que vivíamos antes de la pandemia y con la construcción de nuevas rutinas, ¿no? En el vínculo corporal con otros, me parece que es algo que atraviesa toda la experiencia de esta presencialidad trabajosa que estamos llevando adelante. Cuando Pedro y Beto me invitaron a dar esta charla, se me ocurría que lo más interesante era compartir con ustedes algunas preocupaciones que tienen que ver tanto con preocupaciones académicas, personales mías, de los equipos con los que trabajo, como preocupaciones políticas, ¿no? Digamos, la pandemia tuvo un efecto por el momento desconocido sobre nuestras sociedades y esto entronca con muchos de los interrogantes que yo vengo trabajando hace muchos años en relación con los cambios de las sociedades latinoamericanas durante las últimas décadas, es decir, en un sentido amplio, y específicamente sobre el desempeño de las élites políticas latinoamericanas frente a la situación de la pandemia. Y al final, algunas palabras, si me queda tiempo, si Pedro me deja tiempo, para hablar un poco de lo que me parece que es el rol que nos toca, o la posición que nos toca ocupar a los académicos y a los intelectuales y a los estudiosos en esta coyuntura tan particular que nos toca vivir. Para empezar, me parece que es indudable que el signo de estos tiempos es la incertidumbre, ¿no? Pedro lo acaba de nombrar, ¿no? Acaba de hablar de incertidumbre, así como la incertidumbre también era, por ejemplo, en otros momentos históricos de Latinoamérica, nada menos que el tránsito del largo ciclo de las dictaduras a las democracias, ¿no? La idea de incertidumbre era conceptualmente fuerte, muy poderosa, y precisamente Flaxo y las sedes existentes en ese momento hablaron mucho de esta incertidumbre y de cómo construir las reglas del nuevo orden. Hay sin dudas muy pocas certezas a las que podamos aferrarnos hoy, pero me parece que hay una certeza clara, que es que la realidad política y social del continente se encuentra en un momento clave. América Latina sigue siendo, porque la pandemia todavía no terminó, en esto coincido con lo que Beto dice muchas veces, la pandemia todavía no terminó, estamos en algo así como una pandemia tardía, ¿no? América Latina sigue siendo azotada por la peor pandemia en un siglo, que trajo no solo enfermedad y muerte a una escala inimaginable, sino que también puso en tensión la gobernabilidad democrática por el surgimiento de nuevos actores,
Por ejemplo, digo, en todo el continente han aparecido nuevas manifestaciones de actores muy particulares, pero por ejemplo el movimiento antivacunas ha sido uno de los movimientos que se ha extendido con mucha heterogeneidad en distintos países latinoamericanos. La coordinación internacional en torno a los suministros de vacunas, entre otros elementos. No solo está puesta en tensión la gobernabilidad democrática, sino que también ha aumentado a un punto inédito las desigualdades de nuestro continente, donde la clase social, el género, las diversidades sexuales, las poblaciones indígenas han sido elementos clave en el manejo sanitario y político. ¿Y cómo miramos la pandemia, no? Digo, en general tiendo a pensar que durante los primeros meses de pandemia, digamos, entre especialistas y cientistas sociales tendimos a tener lo que podemos llamar un diagnóstico romántico de la pandemia, o por lo menos de los efectos que la pandemia iba a tener sobre nuestra forma de comprender nuestras sociedades. Este diagnóstico romántico se transformó muy rápidamente en un diagnóstico escéptico. ¿Cuáles eran las premisas de aquel diagnóstico romántico? La primera era la cuestión de la visibilización, ¿no? Y por eso un poco introduciendo a la idea de sociedades opacas. ¿En qué consistía esta premisa? En que se creía que la situación de excepción que derivaba de la pandemia nos iba a permitir, entre comillas, ver mejor aquello que la normalidad del capitalismo, digamos, ocultaba. Si la normalidad era eficiente a la idea de ocultamiento, la idea de lo normal encubre las reglas que subyacen a lo social, la excepción lo iba a hacer a la idea de visibilidad. Esta crisis nos iba a permitir ver mejor. Por ejemplo, creíamos que con la pandemia se iba a caer el velo de la naturalización de la desigualdad. Por ejemplo, creímos que iba a haber una reversión del individualismo, un avance de la solidaridad social como criterio reparador del lazo social y un mayor protagonismo del Estado. Esta fue la premisa de la visibilización. La otra premisa del diagnóstico romántico fue la cuestión de la oportunidad, y en esto seguramente recuerdan a Saskia Sassen, ¿no? Donde ella, digamos, pensaba la pandemia como una oportunidad histórica única de replantear nuestra relación con el mundo. Pero ¿qué sucedió efectivamente, no? Porque ya tras 2 años de pandemia pasamos claramente del diagnóstico romántico a un diagnóstico más que escéptico. Me parece que podemos extraer después de 2 años algunas enseñanzas. La primera es que a medida que la pandemia avanzó, sí efectivamente logramos ver mejor algunas cosas, pero no necesariamente aquello que nos hubiera gustado ver. Sociedades más justas, desnaturalización de las relaciones de desigualdad, crecimiento de la solidaridad. Por ejemplo, ¿qué vimos a nivel de los comportamientos y actitudes sociales frente a la pandemia? Se hicieron más visibles las actitudes individualistas e individualizantes que en general y lamentablemente se mostraron como más eficientes para sobrevivir a la pandemia, en un contexto de lo que se llamó sálvese quien pueda. Fueron más visibles los avances de los intereses corporativos, de los intereses empresarios, de las élites económicas, por sobre los intereses del resto de las sociedades latinoamericanas. Fueron más visibles las actitudes y comportamientos sociales de desobediencia, por ejemplo, en torno al cumplimiento o no de las distintas estrategias gubernamentales que fueron puestas en nuestros distintos países para controlar la pandemia, ¿no? Cuarentenas más o menos flexibles, distintas formas de distanciamiento social, confinamientos desde moderados hasta más extremos, y surgió de esta forma ante nuestra mirada una imagen muy consolidada de sociedades que no obedecen en un sentido o en el otro, pero que no obedecen. Podríamos afirmar, por ejemplo, que a nivel de toda América Latina nuestras sociedades se vienen comportando como verdaderos cisnes negros. Acá Beto me va a entender, ¿no? ¿Qué supone la metáfora del cisne negro, ¿no? Que se usa tanto en marketing político? Son sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta, porque a priori, de acuerdo con las herramientas disponibles, eran improbables.
¿Se han comportado nuestras sociedades como cisnes negros tanto en lo referido a las actitudes sociales como en lo vinculado con el comportamiento electoral? Por ejemplo, pensemos en la Argentina de 2021, donde el oficialismo de Alberto Fernández pierde contra todos los pronósticos las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante del país, iniciando un proceso de debilitamiento de la coalición de gobierno, del Frente de Todos. Pensemos también en Chile, hace pocos meses, cuando poco antes del triunfo de Boric, observamos con estupor, ¿no? con bastante temor, los diagnósticos sobre el posible triunfo del ultraderechista José Kast, que finalmente terminó obteniendo el 44% de los votos, nada menos. Si nuestras sociedades se están comportando o tienden a comportarse como cisnes negros, esto nos hablaría no solo de cambios sociales, culturales y políticos muy profundos que todavía no alcanzamos a ver, sino además de transformaciones de las élites políticas en el continente, con toda su heterogeneidad. ¿Qué pudimos ver en cuanto al desempeño de las élites políticas? Una primera evidencia que fue muy, muy visible, pero sobre la que las ciencias sociales todavía no hemos trabajado mucho, que tiene que ver con el desafío a la corporeidad de las élites políticas, ¿no? Durante la pandemia todos nosotros vimos desafiados nuestros cuerpos, ¿no? Sometidos a distintos dispositivos de vigilancia, a los rigores del cuidado de la salud, a los rigores vinculados con el proceso de vacunación, pero para los políticos la corporeidad es nada más y nada menos que el fundamento de su poder. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Para ellos y para ellas, para los políticos y las políticas, el uso y la puesta en juego del cuerpo es esencial en el ejercicio de la profesión. Y esto tiene dos consecuencias que me parece que nos hablan mucho de los escenarios actuales, ¿no? Por lo menos del escenario argentino, donde hay como una creciente desafección entre la sociedad y la política, retomando un término que en realidad fue acuñado más bien en décadas anteriores. Los políticos no pudieron ejercer eficazmente la llamada representación por proximidad, ¿no? En los términos en los que la entienden muchos autores, entre ellos Pierro Zambalón, que vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la importancia de construir vínculos de cercanía y de identificación con el electorado como función central de la representación. Los políticos y políticas parecen haber perdido lo que en la Argentina llamamos el termómetro de la sociedad, porque en parte vieron desafiada su capacidad para llegar, ¿no? Pensándolo en términos territoriales y físicos, para estar cerca de la gente. Además, advertimos como efecto de la pandemia una pérdida de potencia y de eficacia de lo que fueron los canales formales e informales tradicionales de medición de este humor social, sean las militancias, sean los movimientos sociales, hasta los sondeos de opinión. Y como consecuencia de todas estas dificultades, me parece que hubo un marcado distanciamiento entre las élites políticas y aquello que deben representar. La segunda consecuencia fue esta, vinculada con la anterior, pero, digamos, se trata de pensar las dificultades que tuvieron las élites políticas para poner en escena misma los símbolos del poder. La gestualidad, la mirada, la palabra, la postura del cuerpo en el espacio, las jerarquías espaciales, la disposición de los escenarios. La situación de pandemia hizo que todos estos recursos tradicionales de puesta en escena del poder tuvieran que ser reemplazados. ¿Por cuáles? Bien, por las redes sociales, en primer lugar. Podríamos decir que se transformaron en el escenario principal de la política, en el nuevo termómetro de las sociedades y en el nuevo escenario de los cuerpos de políticos y políticas. Y como todos sabemos, las redes sociales tienen reglas específicas que, me parece, los políticos y las políticas, aún después de 2 años, no alcanzan todavía a comprender. Sobre este fenómeno de las redes sociales como nuevo espacio para la escenificación de la política y del poder, me parece que hay muchas oportunidades, pero también hay algunos peligros. Por ejemplo, el peligro de gobernar observando un espacio dominado por minorías intensas sin comprender cuáles son las reglas que rigen los vínculos entre esas minorías. Y por otro lado, el peligro de reforzar la sensación de distanciamiento, cuando no de ajenidad o de indolencia
frente a los problemas de la gente. Dijimos recién que sobre los cambios en las élites políticas había una evidencia visible que era el desafío de la corporeidad. La segunda evidencia tiene que ver, me parece, con la inadecuación entre diagnósticos y realidades. Esto afectó, por supuesto, de forma diferenciada a los oficialismos y a las oposiciones en cada país en forma distinta. Notamos una gran dificultad para la gestión de la incertidumbre, ¿no? En general, la función específica de las élites políticas es apalancarse en las certezas para ampliarlas y reducir las incertidumbres. Bueno, la pandemia presentó un escenario de disolución de las certezas y de primacía de las incertidumbres. Hubo además, creo, una subestimación del deterioro de las capacidades estatales heredadas, que de un día para el otro se volvieron instrumentos vitales, esenciales para la gestión de la pandemia y la mitigación del padecimiento social. Sobre este tema me parece que hay que hacer una distinción. Este deterioro de las capacidades estatales es un problema crónico en América Latina, fue agravado durante décadas y profundizado especialmente por muchos de los gobiernos llamados como de giro a la derecha, ¿no? De los años previos a la pandemia, que no pudo ser reconocido por las élites políticas hasta que fue tarde. Pero además, la pandemia trajo, y esto es todo un desafío, una modificación de las jerarquías relativas de las funciones estatales, ¿no? Hubo un ascenso de las funciones vinculadas con lo que podríamos llamar tareas de cuidado en términos gubernamentales, la salud, la educación, la preponderancia de las llamadas burocracias de calle, los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, maestros y maestras, hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, empleados y empleadas de ventanilla de la seguridad social, que tomaron un rol protagónico, ya que fueron las que se cargaron al hombro, podríamos decir, la resolución de los problemas más acuciantes e inmediatos de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos, que en incontables oportunidades se transformaron en cuestiones de vida o muerte. Y además, y voy a decir dos cuestiones más para, digamos, para perdonar un poco a las élites políticas latinoamericanas, me parece que es importante señalar también que hubo y sigue habiendo una cierta subestimación, por lo menos en torno a dos temas. Un tema que me interesa mucho particularmente, que tiene que ver con la consolidación de la nueva individualidad popular, ¿no? Tal como lo llamaron los sociólogos Danilo Martuchelli y Katia y Araujo para Chile, y es un fenómeno que también fue reconocido por el antropólogo argentino Pablo Semán. ¿De qué se trata esta nueva individualidad popular? Durante mucho tiempo las ciencias sociales, los intelectuales y hasta varias corrientes políticas, especialmente las de tipo popular, asociaron el imaginario individualista con los sectores altos, medios y medios bajos de nuestra sociedad, por su posición de relativo privilegio, por sus posibilidades de ascenso social, por sus consumos culturales, por su posicionamiento en esta brújula de las preferencias políticas. Por el contrario, los sectores populares eran asociados con valores y comportamientos que no contemplaban la individualidad, que estaban más vinculados con lo colectivo, con la homogeneidad, con la masividad, con la comunidad de intereses. Hoy, las ciencias sociales mostramos el ascenso y consolidación del individualismo entre los sectores populares en distintas regiones de América Latina. Estos sectores han comenzado, incluso impulsados por muchos de los gobiernos llamados de giro a la izquierda, han comenzado a desarrollar aspiraciones de consumo que los emparentan con los sectores inmediatamente superiores, un mayor aprecio por la individualidad y una mayor condicionalidad hacia la política. El otro cambio que me interesa también muy especialmente, que tiene que ver con un cambio que entiendo que las élites políticas de tipo popular o progresista o nacional popular, por emplear términos que logren nuclear tanta diversidad como se presenta en América Latina, no parecen querer aceptar, es la consagración de las derechas como un actor legítimo de la escena político-electoral, legitimado electoralmente por vía democrática en la mayor parte de los países de la región. Sobre estas derechas, algunos rasgos han tenido un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo. Se muestran más versátiles que en el pasado, han mostrado capacidad para representar un abanico amplio de valores, intereses, promesas y relatos. Han sido más permeables a los cambios culturales de la sociedad. Podría decirse que las sociedades latinoamericanas son menos opacas para las derechas que para los movimientos nacional populares.
Sobre esto, una mención breve a una apreciación que está muy generalizada en la discusión político-académica actual, ¿no? Esta idea de que la rebeldía se volvió de derecha, que seguramente todos ustedes han escuchado. Creo que antes de darle una respuesta afirmativa a esta cuestión tenemos que preguntarnos, y estas son simplemente preguntas, ¿se trata efectivamente de rebeldía lo que significan las derechas en la región o se trata del uso y puesta en juego de emociones negativas, entre ellas el odio social, pero muchas otras, o del sufrimiento y hartazgos sociales que derivaron de la pandemia? ¿El orden que se propone detrás de esa rebeldía es un orden que subvierte o es un orden natural, legitimador de las jerarquías sociales? Y en todo caso, me parece que no debemos olvidarnos que las derechas siempre han sido rebeldes, aun cuando esa rebeldía era puesta al servicio de órdenes jerárquicos y conservadores. El largo ciclo de golpes militares en toda América Latina entre las décadas del 60 y el 70 me parece que nos puede ayudar a pensar mejor estas cuestiones. Para terminar, esta pandemia tardía que estamos atravesando nos muestra un distanciamiento entre élites políticas y sociedades desobedientes y además opacas. Un escenario cada vez más dominado por los actores más poderosos y corporativizados frente a estados con capacidades cada vez más reducidas. ¿Qué veremos de aquí en más? No hay respuesta posible hoy para eso. Es pronto para saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no sucedió, porque nosotros y nosotras también estamos un poco opacos, incluso para nosotros mismos. Pero no quiero dejar de referirme a algunas certezas que tengo hoy sobre el rol que nos toca a nosotros, a académicos, intelectuales, estudiantes de posgrado. ¿Qué nuevo orden queremos hoy? ¿Qué reglas van a regir estas nuevas sociedades pospandémicas? ¿Cuáles son las reglas que van a gobernar la incertidumbre? La misma pregunta que se hacían las flaxos durante los años 70 y 80. Mientras respondemos a esta pregunta, me parece que es posible comenzar a hacer cosas bien concretas. Primero, formen comunidad. Me gusta mucho esa frase. Formar comunidad es la mejor forma de sobrevivir a entornos hostiles. Trabajen mucho en la reconstrucción de los lazos de proximidad, de aquello que tenemos más cerca, la familia, los amigos. Pero también piensen esta formación de comunidad como lo piensa Granovetter, ¿no? Apreciar la importancia de los lazos débiles, aquellos que entablamos con actores con los que tenemos poco o ningún contacto, con los que no tenemos necesariamente a priori vínculos emocionales. Usen las redes sociales, que parecen un mundo muy hostil. El desarrollo profesional actual requiere de que nos adueñemos de las redes sociales y que aprovechemos los recursos que estas redes nos ofrecen. Hoy las redes sociales son nuestra puerta al mundo. Sean generosos con el conocimiento que adquieren y que producen. Háganlo llegar. Expándanse hacia esos vínculos débiles. Piensen en un conocimiento que quiera resolver problemas sociales, políticos, económicos, culturales, con perspectiva de género. Aprendan lenguajes que no sean solo los estrictamente académicos. Aprendan a hablar con comunidades lejanas que no sean estrictamente aquellas donde nos sentimos más seguros. Desafíen el sentido común. Contribuyan con la generación de conocimiento a cambiar culturalmente las sociedades en las que viven, en las que vivimos. Discutan con los sentidos establecidos. Traten de permear eso que García Linera llama tan hermosamente el orden del mundo impreso en la piel de las personas. Expónganse y expónganse a la crítica, a la de los y las colegas, pero sobre todo a las críticas de la sociedad. En este sentido, y con esto cierro, el doctorado en Ciencias Sociales que ustedes están iniciando, espera lo que podríamos llamar tesis con marca Flaxo, ¿no? Si Pedro me lo permite. El trabajo es pensar, investigar y comprender América Latina desde América Latina. Construyan tesis políticas que pretendan transformar su objeto de estudio, que sean herramientas para intervenir en los debates públicos, que posibiliten estrechar nuestros vínculos con estas sociedades opacas. La producción de conocimiento para Flaxo, como Beto lo ha dicho muchas veces, es política y es colectiva, no solo porque se da dentro de los talleres de tesis, en la cursada de las materias, sino también por el compromiso con el objeto de estudio que ustedes van a elegir. Para terminar, quiero decir que
en el ciclo vital de todos nosotros y de todas nosotras, un doctorado es siempre un antes y un después. Esto lo he dicho muchas veces y seguramente lo han escuchado muchas veces. No tengo dudas de que para todos y todas ustedes lo será, como lo fue para mí, para todos los y las colegas que tuvimos la fortuna de graduarnos en este doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo. Y no tengo dudas tampoco de que hoy y ahora están en las mejores manos. Muchísima suerte para todos y todas en este camino y muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las palabras de Luis Alberto Quevedo. Beto es sociólogo, profesor, investigador, especialista en medios de comunicación. Entre algunos de sus últimos libros podemos nombrar La cultura argentina hoy y Polarizados, ¿por qué preferimos la grieta? Y además es el director de esta institución que hoy nos recibe. Así que, Beto, muchas gracias y aprovecho también para agradecer todo el apoyo desde la dirección para la conformación del doctorado. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Buenas noches a todas y todos. La verdad es que es un gran honor y un orgullo estar acá en la apertura de esta edición del doctorado. De estar acá con Pedro, que viene realizando una tarea en los últimos años muy importante dentro del doctorado, que ha implicado para la sede argentina de la Flaxo una transformación muy grande. De estar acá también con Valentina Delich, que es la secretaria académica de la sede y con la cual venimos trabajando hace muchos años y que seguirá trabajando acá en el carácter de directora después de mediados de año. Una gran alegría. Y Laura Goldberg y todos los docentes que mencionó Pedro, que nos acompañan en esta tarea y de construcción del doctorado. Y muy especialmente estar acá con Paula también es un gran orgullo. Nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos. Admiro mucho el trabajo de Paula. Es una gran académica, una gran intelectual y se ha sumado desde hace un tiempo a la sede argentina y para nosotros eso fue un motivo de mucha alegría. Y que esté en esta apertura, me gustó mucho lo que dijiste, Paula, mucho. En realidad esta ceremonia debería terminar acá e ir al brindis, pero les voy a confesar que cuando Pedro me mostró el título de la conferencia, que es Sociedades Opacas, las ciencias sociales, yo le dije, no sé lo que son las sociedades opacas, y me dijo, no, eso va a hablar Paula, vos hablás de otras cosas. Bueno, y estoy muy contento también de que en este día las recibamos a todas y todos acá en la sede argentina. Como yo soy un docente del siglo XIX, me gusta la presencialidad y me gustan las aulas y me gusta este auditorio donde hemos trabajado muchos años, que ahora efectivamente ha tenido una intervención que lo hace tecnológicamente mejor y más cómodo, pero es un aula y eso a mí me gusta mucho, el contacto personal, el verlos, verlas, y eso hace también a una concepción pedagógica. Flaxo tiene, como recién decía Paula, Flaxo tiene este año, cumple 65 años en la región. Fue creada el 16 de abril de 1957 por una iniciativa de UNESCO y hoy está presente en 14 países de la región. Ha crecido mucho como sistema. Nosotros en Argentina tenemos 45 años de Flaxo, pero hay ya una historia, una trayectoria, una marca, como dice Paula, que nosotros reivindicamos mucho. Una de ellas es el pensamiento crítico. Nosotros queremos eso, queremos volver a las críticas, a las preguntas. Nos interesa mucho, como bien lo planteó Paula, ¿no? Es decir, interrogar a la sociedad desde el lugar que nos toca hacerlo. Nosotros trabajamos, nos movemos en el mundo académico y eso también es una responsabilidad y una pregunta hacia nosotros mismos. La otra es la perspectiva latinoamericana y cuando Pedro dijo que ustedes, quienes inician el doctorado, vienen de distintos países y se suman a esta experiencia en Argentina de hacer el doctorado,
para nosotros es una gran alegría. Nosotros tenemos esa vocación, la tenemos desde que nació el sistema Flaxo y queremos sostenerla. También, yendo a la Argentina, nos importa la perspectiva federal. Nosotros estamos muy contentos de que venga gente que no solo vive acá en Buenos Aires, eso para nosotros es muy importante y está en las maestrías y está en los cursos, en las especializaciones que hacemos. También la perspectiva política, en el sentido, efectivamente yo siempre recuerdo, y Paula recién lo decía, que en en este auditorio, Ricardo Lagos, que fue secretario general de la Flaxo y luego presidente de Chile, dijo la primera frase que inauguró, dijo, Flaxo nació política. Y lo dijo, y lo recordamos y lo repetimos, porque lo que quería decir es que Flaxo nació con un mandato político que fue pensar América Latina desde América Latina, en un momento en el cual América Latina era pensada, diagnosticada y trabajada desde los centros de poder. Y dijo, bueno, hay que crear pensamiento crítico latinoamericano desde acá mismo, ¿no? Y en ese sentido, la Flaxo ha dado una muestra en estos 65 años de poder producir pensamiento de América Latina desde América Latina, ¿no? Eso todo hace que hoy sea un evento muy especial. Y yo le dije a Pedro, y es lo que quiero compartir con ustedes, que yo tenía ganas de traer algunas reflexiones sobre algunas claves culturales de este tiempo. Es un poco a lo que yo me dedico, pero que me permitían traer algunas reflexiones ligadas al campo de la política, al campo de la economía también y al campo de la cultura. Esta época que nos toca transitar tiene algunas novedades bastante importantes en la economía global, ustedes lo saben, en los mapas geopolíticos, en la reconfiguración de las ideologías políticas, especialmente este renacimiento a nivel global de una nueva derecha, como lo decía Paula, que a la vez es conservadora y libertaria, es una mezcla particular. La vuelta a una cuestión de las fronteras nacionales, bueno, como lo o lo estamos viviendo con el dramático caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en las otras fronteras que siempre están presentes en el mundo, que son, por ejemplo, los muros. Desde la caída del muro de Berlín, en Occidente se han construido más muros que en toda la historia de la humanidad. Lo que parecía en aquel momento, en el año 89, la caída de un símbolo de que se derribaban muros, solo hemos construido muros. Hoy se está construyendo, por ejemplo, un muro en República Dominicana, en la frontera con Haití, en nuestra América, ¿no? Construyendo muros. Pero hay muros en nuestras ciudades también, hay muros en todo el mundo. Comienzo entonces por decir que estos temas, tanto por su naturaleza como por la forma que hoy aparecen en el mundo, son todos temas globales y que muchos de ellos no pueden entenderse sin los cambios culturales que estamos viviendo hoy en el planeta. Tal vez el origen estructural más importante que podamos señalar sea que se puso en evidencia más que nunca la incompatibilidad, me parece amigo, las tensiones entre capitalismo y democracia. Eso es algo que recorre el planeta también. Se han puesto además en cuestión la mayoría de los derechos que luego de la Segunda Guerra Mundial y en eso que se conoce como los 30 años gloriosos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecían como conquistados, ¿no? Y que fueron asociados a una forma de Estado que también está en cuestión, que es la forma de estado de bienestar. Bueno, así como lo que podemos constatar es el retroceso en valores humanistas y valores universales que parecían haberse ganado después de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 por Naciones Unidas. Lo que quiero subrayar tiene que ver también con esto último, ¿no? Algunos cambios culturales que vive el mundo y que tienen mucho impacto en la forma en que las personas se vinculan entre sí y sobre todo en la manera que se vive hoy la cuestión del otro, el modo en que miramos, valoramos, nos relacionamos con la otredad, ¿no? Que puede ser el extranjero, pero puede también ser un sistema de ideas, una religión, una práctica cultural, una elección de género, etc., ¿no? En un libro que tuve la posibilidad de presentar en Buenos Aires, que es bastante reciente, que se llama El miedo a los bárbaros, que presentó Svetan Todorov,
Ahí él desarrolló de una manera dramática, pero muy iluminadora, la idea de que las grandes categorías o esperanzas que se despertaron luego de la caída del nazismo, del comunismo, en el inicio de la década de los 90 del siglo pasado, la humanidad parecía encaminarse a un momento histórico de paz, de entendimiento, pero que en realidad nada de esto parece que ha sido así. La dicotomía entre civilización y barbarie, Todorov usa la dicotomía que nosotros conocemos muy bien en este país y que él desconocía, que Sarmiento la había acuñado un siglo y medio antes. La dicotomía entre civilización y barbarie parece dominar el mundo, y la idea de que los bárbaros están a la vuelta de la esquina es la que hoy domina la escena cultural, ¿no? Valores que parecían ganados, derechos que se habían conquistado y una promesa de un mundo después de los 90, un mundo unipolar dominado por las libertades, la democracia, los sueños que el capitalismo trajo en el siglo XIX y XX, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XIX, parecían que se iba a instalar como una regla. Sin embargo, nada de todo esto sucedió, o por lo menos creo que muchas de estas cosas están en retroceso. Por ejemplo, el derecho al aborto cuestionado hoy en Estados Unidos, que parecía un hecho adquirido, un derecho adquirido después de un fallo histórico del año 73 de la Suprema Corte de Justicia y que hoy está en revisión, o lo que está pasando en Hungría o en Polonia con el intento al regreso a la pena de muerte, la prohibición del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. La tendencia a esas guerras culturales, cuya primera víctima son las libertades individuales y públicas, crece en estas democracias occidentales del siglo XXI, alentada por o en las redes sociales y la proliferación de ideas de una nueva derecha que se muestra cada día más intolerante y al mismo tiempo, de manera paradójica, más defensora de la libertad. La paradoja sería esta: la libertad ha quedado en manos de grupos y organizaciones políticas que reivindican un capitalismo de mercado salvaje, el fin del respeto a cualquier diferencia en materia cultural o social y la celebración de la vuelta a un orden conservador o intolerante con cualquier otredad. Bueno, las recientes elecciones presidenciales en Francia fueron tal vez un perfecto ejemplo de esto. Más de 13 millones de franceses, Francia, madre de la revolución, madre de las ideas, madre de ese triunvirato que parece estar caducando, que es la libertad, igualdad, fraternidad. Esa Francia, más de 13 millones de franceses votaron este 24 de abril por Marine Le Pen, que usó en la campaña alguna de estas frases. El velo es un marcador ideológico igual de peligroso que el nazismo. El aborto, por confort, se multiplica en nuestro país. Hablan de matrimonio gay y, ¿por qué no?, de poligamia. Estoy a favor de la pena de muerte. Hay que empujar a las aguas internacionales a los migrantes que quieren entrar en Europa. Todos los migrantes clandestinos son delincuentes. Esas fueron frases de su campaña y obtuvo el 41,5% de los sufragios en Francia. Esto es un cambio cultural de gran trascendencia para el planeta, no solo para Francia. Estamos en una época en que estas claves culturales están cambiando tal vez más rápidamente de lo que estamos dispuestos a aceptar. Claro que están cambiando en un sentido que nunca es único, ¿no? Todos sabemos que en el campo de la cultura es siempre un campo de disputas, de debates, de idas y vueltas, ¿no? La cultura se comporta muchas veces como un acordeón o un bandoneón, ¿no? Que se abre el fuelle y se vuelve a cerrar. Son los cambios en la cultura, ¿no? Pero Occidente ha puesto en cuestión una agenda que creíamos ganada, especialmente las derechas europeas y norteamericanas, pero aquí también en América Latina están presentes algunos de estos debates con estos términos que he mencionado. Los hemos tenido aquí en la Argentina y en otros países de la región. La lista de temas que hoy nos dividen es muy amplia, ¿no? Temas como el racismo o los valores ante la inmigración, el matrimonio igualitario, la legitimidad o no de las luchas feministas, la desigualdad económica, el uso de las armas por los ciudadanos,
el origen y gravedad del cambio climático, la política educativa como política universal, las políticas en materia de salud, donde justamente la pandemia puso en evidencia que ahí hay un territorio de muchas polémicas, de muchos debates y de discursos muy contradictorios, o las políticas de género, o los límites de la libertad de expresión, muy cuestionado hoy la libertad de expresión en Estados Unidos. Creo que después del Acta Patriótica de septiembre del 2001, Estados Unidos tiene un enorme retroceso en materia de libertad de expresión, de lo que hemos llamado dramáticamente para nuestra sociedad es la cultura de la cancelación, que no tiene solo que ver con las redes sociales, el tema de la legalización de las drogas. Bueno, estas agendas culturales, políticas, ideológicas, económicas, etcétera, son todas agendas que están hoy reabiertas y sobre todo por debates de las derechas globales. También los escenarios donde se están dando estas luchas y los debates están cambiando, ¿no? Por supuesto está el resbaloso terreno de las redes sociales, pero también donde se discuten estas cosas, la plaza pública o los parlamentos o los estadios del fútbol americano o de la NBA, donde todos los que amamos alguno de esos deportes, yo amo mucho el básquet, vimos cómo los jugadores de básquet norteamericanos se ponían casacas que decía Black Lives Matter, ¿no? Es decir, y se arrodillaban y hacían una especie de rito y de rezo en el momento que tocaban el himno norteamericano, porque trataban de imponer lo más básico, ¿no? Que es la vida de los negros, vale. Bueno, cuenta, es entrar en la cuenta, diría Rancière, ¿no? ¿Cómo nos incluyen, ¿no? Bueno, esas son formas nuevas también de estos enfrentamientos. Pero Europa también vive un proceso a la vez político y cultural muy especial en materia de retrocesos culturales, si tomamos la posguerra como un momento de avance en lo que yo decía recién de materia de derechos humanos, civiles, etc. La invasión de Rusia a Ucrania postergó algunos de estos debates que se venían dando en la Unión Europea con mucha preocupación, como lo que ocurre en Hungría con el triunfo aplastante de la coalición ultraconservadora de Víktor Orbán, ¿no? Pero también en Polonia, donde hay leyes contra la libertad de prensa, contra el aborto, contra los extranjeros, amenazas del Partido Derecho y Justicia, que está en el poder desde 2015, contra los periodistas, contra los homosexuales, las amenazas a las libertades individuales, ¿no? Pero paradójicamente también podríamos decir con enorme consenso de las mayorías populares, ¿no? Eso es un dato nuevo de la política. Por ejemplo, en la reforma constitucional del 2021 que abolió la independencia de la justicia fue un muy duro golpe para la mitad de la población polaca, pero la otra mitad estuvo de acuerdo. Y para la Unión Europea, que está todavía debatiéndose sobre si estos nuevos países que ingresaron al bloque de la Unión Europea tienen o no legitimidad para ingresar. Con los mismos objetivos hace años un bloque político ultrarreaccionario, el cual ustedes deben conocer, que vio luz en Europa, que es el famoso B4, está constituido por estados dirigidos por nacionalistas, xenófobos y autoritarios, cuyo principal objetivo es limitar las libertades individuales y políticas. Esa alianza un poco informal de un grupo de estados, miembros de la Unión Europea, que se declaran abiertamente en contra de los refugiados, por ejemplo, son Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, ¿no? Todos los partidos políticos que allí actúan tienen algo en común, además de la xenofobia y el ultranacionalismo, que es el rechazo a la propia Unión Europea. O sea, ganaron elecciones en contra de la Unión Europea, que está muy presente además dentro de otros partidos políticos en Europa. Bueno, Marine Le Pen también se ha manifestado muy crítica a la Unión Europea. Inglaterra hizo el Brexit y se ganó, etcétera, etcétera. Son solo algunos ejemplos. Y el gran tema del capitalismo para mí del siglo XXI, un capitalismo dominado por el capital financiero global, un capitalismo tecnológico que desarrolla solo, diría, conflictos globales porque involucran a todos los mercados del mundo, un capitalismo que vive una concentración
de la riqueza desconocida hasta hoy y que ha producido también la mayor desigualdad que ha conocido el mundo. Podríamos decir al revés. El principio de igualdad que funcionaba en el siglo XIX como una especie de motor de la historia, ¿no? Ya sea en su matriz liberal, que vio en la igualdad una posibilidad enorme de transformación del mundo, como en la matriz marxista o socialista en el siglo XIX, hoy está en cuestión. No solo porque materialmente el capitalismo produce cada vez más desigualdad, sino porque comienza a desarrollarse un movimiento cultural que justifica y celebra la desigualdad. Eso también es una novedad importante, ¿no? Todos conocen la obra de Tomás Piketty en uno de sus últimos libros que se llama Capital e Ideología. Él trae con muchos datos, como hace Piketty, con muchas estadísticas, etcétera, muestra la distribución del ingreso desde una perspectiva que abarca de manera transversal la historia económica y social de los principales espacios económicos globales y demuestra el crecimiento de la desigualdad. Bueno, ya en su libro El Capital en el siglo XXI, Piketty había mostrado que desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 80 del siglo pasado, se habían producido un cambio sustancial de distribución del ingreso en favor de los sectores más relegados. Pero a partir de la revolución conservadora de los 80, de Thatcher, Reagan, etc., se recrearon muchas desigualdades socioeconómicas que no paran de crecer hasta el día de hoy, ¿no? La ideología que sustenta a la desigualdad es un conjunto, y esto lo dice Piketty, es un conjunto de conceptos multidimensionales que justifica el régimen de la propiedad y la distribución del ingreso en sus diferentes modos de acumulación del capital. La justificación de las desigualdades se apoya en construcciones intelectuales e institucionales muy sofisticadas que sustentan este modo de propiedad. En la actualidad coexisten numerosas situaciones de desigualdad de ingreso y de los patrimonios, pero los ideólogos del capitalismo financiero han inventado, un concepto que justifica a la desigualdad, que es el de la meritocracia, ¿no? Los dueños de las grandes empresas informáticas han sido endiosados, una suerte de paradigma del genio que en el garaje de sus padres transforma la existencia del planeta. Esta mitología que ustedes han escuchado y visto y está narrada y está en muchas series y películas, etcétera, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, fue un ejemplo, ¿no? que permite... Que en realidad lo que permite es distinguir a los ricos meritocráticos frente a los oligarcas, por ejemplo, los oligarcas más estigmatizados, que han sido los rusos después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que se apropiaron de la riqueza de manera indebida dentro del Estado ruso, o de otros tipos de riqueza o de ricos, de personajes de la riqueza como Carlos Slim en México, que en realidad siempre se lo acusó de que su riqueza viene de la corrupción con el Estado mexicano y con muchos otros estados en los cuales están sus empresas, ¿no? Ahora, estos aparecen como lo opuesto de estos ricos de nuevo tipo, ¿no? Que son los legítimos ganadores de una competencia perfecta, ¿no? Esta es la ideología. El actual incremento de la desigualdad del ingreso y de la dominación política de estos magnates, bueno, el caso de Donald Trump también habría que tomarlo en Estados Unidos, indica que probablemente está en juego el destino y el porvenir de la misma democracia. Sobre todo porque, como lo señala el mismo Piketty, hay una batalla cultural global por naturalizar la desigualdad, ¿no? Paula recién lo decía, bueno, si hay algo que en las ciencias sociales hemos aprendido que es parte de nuestro proceso de conocimiento y de investigación, es tratar de desnaturalizar aquello que el mundo construye como sentido común. Hoy la misión que tenemos es cómo enfrentamos esta naturalización de la desigualdad y ponerlo en tensión con este otro concepto que es el concepto del mérito. Hay un libro ya clásico en este sentido que muchos deben conocer, que es el texto de Michael Sandel, que se llama La tiranía del mérito, que tiene un subtítulo muy sugerente que dice ¿qué ha sido del bien común?, ¿no? Y como yo soy una viuda de Rousseau, digo siempre, bueno,
¿qué ha sido de ti, Rousseau, con el bien común, ¿no? Y que tanto fue admirado en el siglo XVIII. Lo que prima es la idea de que el éxito se debe a una aptitud personal, al esfuerzo, a la inteligencia, a la dedicación que cada uno puso para lograr estos objetivos. Dice Sandel que cuanto más nos convencemos de que mi éxito dependió de mi esfuerzo personal, más difícil es cultivar sentimientos de gratitud, humildad, solidaridad, etc. Por eso la clave para este movimiento es la cultura. Los debates por el mérito son centrales en los discursos políticos conservadores y liberales de nuestro tiempo, ¿no? Lo que nos trae a otro pensador importante para seguir este tema de la desigualdad, que es François Dubé, que hace una lectura cultural de la desigualdad que rige en esta época. Él sostiene que estamos viviendo un cambio de régimen de la desigualdad, por lo que cambian también las percepciones sobre el origen de la desigualdad y también cambian las obligaciones de quienes son beneficiarios de la desigualdad, ¿no? Dubé es un pensador como él mismo lo ha dicho, de las pasiones tristes de esta época, y dice que hay un declive de la solidaridad que viven hoy en nuestras sociedades y que se debe en buena medida a la imposición de esta ideología impulsada por la derecha global de que es la sociedad del mérito la que nos rige, tal como lo señala Piketty y otros autores. Dubé sostiene que cuando vivíamos en una sociedad en la que los ricos creían que le debían algo a la sociedad, porque había un reconocimiento de que toda riqueza era social y que el trabajo era de todos, que impulsábamos todos el desarrollo, etcétera, etcétera, aparecían las compensaciones, ¿no? Hacer cosas en favor de la sociedad. Aunque fuera como bajo la forma de beneficencia, algo había que devolverle a la sociedad, ¿no? Bueno, los que llegaban tenían que hacer algo por el bien común. Entonces necesitaban devolver algo de eso que ellos habían también sido beneficiarios, y por eso fueron también inversores en la educación, en las becas para estudiantes, en la construcción de escuelas, universidades. Yo creo que buena parte de la ideología que está detrás de estos programas que ustedes conocen de responsabilidad social empresaria, que fueron muy fuertes en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, es cómo se le devuelve algo a la sociedad a partir de una riqueza que se reconocía como social, ¿no? Pero si la riqueza se debe, dice Dubé, ¿no? Si la riqueza se debe al mérito individual, yo no le debo nada a nadie, y los otros podrán tener sentimientos de odio o resentimiento frente a mí, pero estos sentimientos no devienen de una democracia de reposición de algo a la sociedad, sino que más bien lo que producen es distancia entre los ganadores y los perdedores dentro del modelo. Por eso, del otro lado, el odio a los ricos también está puesto en cuestión como un tema de sentimientos. En Argentina hay un debate sobre esto. Hubo un debate muy importante cuando se produjo el cobro del impuesto a la riqueza, digamos, ¿no? Que no era ni a las empresas ricas ni era a las riquezas, a las ganancias que daba a fin de mes los dividendos, era a las acumulaciones individuales. Pero ahí hubo un debate interesante cultural, que es que ese sentimiento también se lo puso una idea de que esos eran ganadores justos, ¿no? Y por qué ellos tenían que pagar algo, ¿no? Los ricos empiezan a tener un sentimiento socialmente cada vez más aceptado de que la riqueza vino por su mérito y por su genialidad, por lo cual esto es que no le deben nada a nadie. La idea de Dubé es un poco más compleja todavía, que a mí me gusta mucho, porque Dubé piensa que la consecuencia de estos cambios culturales, como cambios de clima de épocas, tienen también que ver con cambios en los regímenes de la desigualdad y se producen otros fenómenos. Por ejemplo, él dice, el declive de la categoría de explotación. Hoy es difícil hablar de la categoría de explotación y que se reemplaza a la explotación por la categoría de discriminación. Hay muchos más denuncias de discriminación que de explotación. Entonces él dice, por ejemplo, en Francia en el año 2000, desde el punto de vista legal, se reconocían 4 motivos de la discriminación social. Se discriminaba por sexo, por ejemplo, la discriminación con las mujeres, por religión, por raza o también por elección sexual.
Hoy en Francia hay 22 motivos por los cuales se puede discriminar a una persona. Entonces hay un desplazamiento de un debate, una transferencia de lo que era un debate por la explotación a un debate por la discriminación. Y para ir terminando, esto me lleva a la idea de un maestro de las ciencias sociales que yo siempre admiré y admiro mucho, que es Alexis de Tocqueville, que era un noble aristócrata francés que detestaba la igualdad y detestaba todo lo que estaba pasando en el mundo y que no entendía por qué Dios había sometido a los hombres a esta cosa de que todos nos creíamos iguales. Sin embargo, Alexis de Tocqueville decía, bueno, si Dios, él dice literalmente, si la providencia quiso esto para nosotros, por lo menos tratemos de entenderla. Y además que va a ser difícil ir en contra si es un designio de Dios, ¿no? Entonces él decía que había un cambio en la matriz cultural del mundo, ¿no? Él escribe esa monumental obra que es La democracia en América y dijo, acá hay un cambio en la matriz cultural de este mundo. La revolución democrática es algo que se está dando hace mucho tiempo, es un movimiento que él llamaba de igualación de condiciones, que producía grandes cambios, y él dice, literalmente, un mundo nuevo requiere una ciencia política nueva. Hay que pensar, decía Tocqueville, con otras categorías. Claro, lo decía, él escribió La democracia en América en 1830, él la publicó en 35, el primer tomo. Tenía 30 años Tocqueville cuando escribió La democracia en América, o sea, es un motivo de suicidio para muchos de nosotros. Y nos dejó ese legado, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo, además de mi amor a Tocqueville, por qué traigo esto? Porque me parece que muchas veces a esta derecha global, a esta derecha que da debates culturales de esta envergadura, se le contesta con viejas categorías, ¿no? Es decir, dice, son todos fascistas. No son fascistas exactamente. Es más complejo que eso, es mucho más complejo, ¿no? Me parece que se les contestan con viejas categorías. Yo quisiera decir que la derecha es hoy, recién lo trajo Paula, ¿no? Como la pregunta, si la rebeldía es de derecha. Me gustó la respuesta de Paula. También la pregunta vale, ¿no? Pero me gusta cómo lo planteó Paula. Yo quisiera que la derecha de hoy, lo que está haciendo, su gran capacidad es poder tensionar el campo de la política. Eso es muy interesante. Y el pensamiento progresista contesta con viejas respuestas, digamos. Voy a ser más específico en esto. Por ejemplo, está trayendo temas viejos, pero los presenta como nuevos, como recién traje el tema de la libertad. Ser libertario hasta hace 20 años o 30 años eran los anarquistas del siglo XIX y principio del siglo XX, esos eran los libertarios, ¿no? Ahora traen y reformulan el tema de la libertad. Esa es la novedad, ¿no? Y los proponen yo diría, traen el tema de la libertad y proponen este concepto, revisar este concepto en su potencia transformadora del mundo, contestataria del mundo. Bueno, Paula recién lo decía, ¿no? Como esa capacidad de desobediencia en nombre de la libertad. O sea, uno podría decir, la desobediencia aparecería como una transgresión no aceptable por un Estado, pero se hace en nombre de una libertad básica de los hombres que todos reconocemos, la libertad. O sea, tensión en el campo de la política, ¿no? Tocqueville decía que Tocqueville decía una cosa muy interesante, decía, la política trae preguntas que no tienen respuesta. Es muy buena esa, porque hay otra, ¿no? Marx decía, ninguna sociedad se hace preguntas que no puede resolver. Yo creo que están las dos presentes. En algún sentido es cierto lo que dice Marx, ninguna sociedad se propone problemas que no puede resolver. Y en otro sentido Tocqueville dice, sí, pero hay preguntas que se sostienen porque no tienen respuesta. Él usaba en francés recommencer, o sea, son preguntas que recomienzan un proceso. Entonces uno dice, bueno, la libertad la venimos discutiendo en el siglo XVII, XVIII, bueno, desde los griegos podríamos decir, pero no importa, XVIII, XIX, en la modernidad, XX. Bueno, ¿quiénes lo trajeron hoy y la hacen productiva para el campo de la política? Y son estas derechas. Entonces, darle respuestas viejas a problemas nuevos que han sido capaces de conectar con la sociedad, porque esta es la otra cuestión. Cuando yo insisto con los votos de Marine Le Pen, solo han crecido, primero votaban a su papá, después ahora votan a su hija, digamos, pero lo que es el Frente Popular en Francia solo ha crecido, es porque conectan con algo de la sociedad, ¿no? Entonces,
Tocqueville decía que el tema de la libertad moderna estaría también amenazada por lo que él llamaba un nuevo despotismo, ¿no? Y ese despotismo podía venir no de afuera, no eran los bárbaros que nos invaden. Es lo que dice Todorov en su libro. La nueva barbarie no son los hunos que bajan del norte de Europa a destruir a los romanos, son del seno mismo de la democracia. Esos son de donde viene el nuevo despotismo. Uno de los fenómenos que trae el nuevo despotismo es la anulación de las preguntas por la política, es la desafección por la política, también como recién decía Paula. Y la gracia es traer otra vez preguntas que no tengan respuestas. Por ejemplo, mantener vivas las preguntas por la desigualdad o por la pobreza, ¿no? Hoy escuché al presidente de la Argentina decir que él no negaba la pobreza. No la negó nadie en los últimos años. Pero el problema no es negarla o no negarla. El problema es tensionar una pregunta de por qué ocurre este fenómeno. Eso, que el INDEC me da cifra que solo han crecido y sobre todo en la pandemia, bueno, ese es un dato. Pero a los números hay que hacerlos hablar con conceptos que vienen de la política, de lo social, etc. Entonces, tensionar el tema de la desigualdad, tensionar el tema de la pobreza, volver a tensionar el tema del origen de la riqueza, la categoría de la explotación, la categoría de la libertad. Bueno, esas son las maneras en las cuales se mantienen vivas las sociedades, ¿no? Y por eso releer a los clásicos siempre trae novedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Bueno, muchísimas gracias, Paula Canelo, Beto Quevedo. Gracias a ustedes por haber venido hoy. Les invitamos a formar comunidad precisamente. Ahora tenemos un brindis acá en la entrada, el ingreso de la sede. Y de paso aprovecho para comentarles a la nueva cohorte. Mañana tienen clase acá a las 5 de la tarde. No se pierdan paseando por Buenos Aires y acá hay la regulación. Bueno, entonces me gustaría, si pueden, que nos encontremos 15 minutos acá antes, 5 menos cuarto, como para, sí, también más allá de que ahora nos vamos a conocer un poco más, poder conversar sobre algunas cuestiones de la cursada de estos días. Así que, bueno, nos vemos y ahora compartimos el brindis. Gracias, un lujo tenerlos, un gusto. Gracias a la gente de Flaxo Virtual también por la transmisión.